Mary Kate and Ashley. Mary Kate and Ashley. Bueno, antes de empezar a explicar cómo funcionan los filtros pasabajas y pasaltas, me gustaría primero definir lo que es un filtro activo. Y bueno, los filtros activos son básicamente circuitos eléctricos conformados por resistencias, capacitores y elementos activos como lo son los amplificadores operacionales. Y la función principal de los filtros activos es permitir o impedir el paso de señales a determinados valores de rangos de frecuencias. Bien, vamos a simular el comportamiento de estos filtros activos en la versión light del ORCAD Capture System. Este que tenemos aquí es el circuito del filtro pasabajas, y lo que hace este filtro es permitir el paso a señales con frecuencias que van desde los 0 Hz hasta una frecuencia llamada frecuencia de corte, que obtenemos con la siguiente fórmula, que es 1 sobre 2 pi resistencia capacitancia. A señales, a señales con frecuencias mayores a esta frecuencia de corte, las va a empezar a atenuar. Lo que podemos hacer con un filtro pasabajas, como ya lo mencioné anteriormente, em, pues básicamente em, manipulando las unidades que tienen las resistencias y nuestro capacitor, podemos establecer una determinada frecuencia de corte. Y bueno, para este caso eh, voy a utilizar una fuente de voltaje alterno con una amplitud de 1 volt y una frecuencia de 1 kHz. Estas dos resistencias van a ser de 150 ohms y nuestro capacitor va a ser de 100 nanofaradios. 100 nanofaradios. 100 nanofarads. Con estos valores de resistencias y capacitancias, nuestra frecuencia de corte va a andar alrededor de 10.610.3 Hz, arriba de 10 kHz. Bien, al simular nuestra señal de entrada y nuestra señal de salida, obtenemos esta gráfica en la que la señal de color verde representa nuestra señal de entrada y la roja nuestra señal de salida. Como podemos observar, la señal de salida está invertida con respecto a la señal de entrada. Pero esto es porque nuestro filtro pasabajas tiene la misma configuración que un amplificador inversor. Por eso, la señal de salida sale invertida con respecto a la señal de entrada. También, como podemos observar, la señal de salida con respecto a la señal de entrada tienen casi la misma amplitud. De hecho, el cambio en la amplitud casi no se nota en esta gráfica. Recordemos que para este caso estamos usando una señal con amplitud de 1 y una frecuencia de 1 kHz. Y recordando que nuestra frecuencia de corte está un poco arriba de los 10 kHz. Y si vamos aumentando paulatinamente el valor de la frecuencia de la señal de entrada, podemos observar el comportamiento de la señal de salida con respecto a la señal de entrada. Veremos qué pasa antes de llegar a la frecuencia de corte y después de pasar esta frecuencia de corte. Bien, aquí podemos notar que la frecuencia de salida ya, ya presenta un cambio con respecto a la señal de entrada en su amplitud. Para este caso estamos utilizando una señal de entrada con una frecuencia de 5 kHz y la amplitud de la señal de salida es aproximadamente 900 milivolts o 0.9 volts. Y en otras palabras podemos decir que conserva un poco más del 90% de la amplitud original de la señal de entrada.
También recordando que nuestra frecuencia de corte está arriba de los 10 kHz. Y básicamente esta frecuencia casi no presenta cambios significantes. Esta señal de salida, perdón. Bien, aquí es un poco más notorio el cambio en la amplitud de nuestra señal de salida, y nuestra señal de entrada tiene ahora la misma frecuencia que la frecuencia de corte de nuestro filtro pasabajas. Y la amplitud de nuestra señal de salida es aproximadamente 705 milivolts. Aproximadamente, bueno, se supone que al utilizar nuestra frecuencia de corte, nuestra señal de salida debería tener el 70.7% de la amplitud de nuestra señal de entrada. Para esta simulación ya estamos utilizando frecuencias mayores a la frecuencia de corte de nuestro filtro. En este caso estamos usando una fuente con una frecuencia de 20 kHz. Y la amplitud de nuestra señal de salida ya, como se puede notar, ya es menor, es menor a la mitad de la amplitud de nuestra señal de entrada. I was 8 when I met Mary Kate. That was actually the same day that I met Ashley. Didn't know which was which, but I didn't give a shit. Look at me, I was happy. Had a smile on my face, peace sign. Bien, en esta última simulación podemos observar que con una señal de entrada, con una frecuencia de 500 kHz, la frecuencia de salida, más bien la señal de salida, ya se va acercando muchísimo a cero. De hecho, la amplitud de la señal de salida en esta simulación ya se acerca al 2% de la amplitud de la señal de entrada. Es decir, pues, si seguimos incrementando, como ya observamos, la frecuencia de la señal de entrada, la señal de salida va a ser prácticamente cero. Bien, ya hemos hablado acerca del filtro pasabajas y ahora vamos a hablar un poco acerca del filtro pasaaltas. Y bien, ya que los dos son filtros activos, pues básicamente tienen la misma función, con la diferencia de que el rango de frecuencias que va a permitir el paso a ciertas señales va a cambiar. Mm, para este filtro pasaltas, la frecuencia de corte va a ser la misma que en nuestro filtro pasabajas anterior, ya que las dos resistencias que estamos manejando aquí tienen el mismo valor de 150 ohms y el capacitor también tiene el mismo valor de 100 nanofarads. Nuestro filtro pasaltas ahora va a atenuar aquellas frecuencias que se encuentran debajo de su frecuencia de corte, y las que están por encima de su frecuencia de corte las va a dejar pasar sin afectarlas significativamente. Ahora vamos a simular con los mismos valores para la frecuencia de la señal de entrada que usamos para nuestro filtro pasabajas. Y tenemos que obtener un comportamiento diferente o contrario, por así decirlo, a nuestro filtro pasabajas. Si nos dimos cuenta, en nuestro filtro pasabajas, cuando empezábamos a acercarnos, cuando empezábamos a aumentar paulatinamente el valor de la frecuencia de la señal de entrada, la amplitud en la señal de salida iba reduciéndose hasta llegar a cero, por así decirlo. En este caso, lo que tenemos que observar es que cuando aumentamos la frecuencia en nuestra señal de entrada, la amplitud de nuestra señal de salida tiene que aumentar, tiene que acercarse a la amplitud de la señal de entrada. Muy bien,
Vamos a comenzar con las simulaciones. Para este primer caso estamos usando una señal de entrada con una frecuencia de 1 kHz. Y como podemos observar, la señal de salida conserva una frecuencia de un poco menos del 10% con respecto a la señal de entrada. También iremos incrementando paulatinamente el valor de la frecuencia de entrada, tal como lo hicimos con nuestro filtro pasabajas, para visualizar el comportamiento de este filtro pasaltas. Podemos recordar que nuestra frecuencia de corte es igual a la frecuencia de corte que obtuvimos para nuestro filtro pasabajas anterior. Y estamos usando por el momento frecuencias menores a esta frecuencia de corte, que era de 10.610.3 Hz. Aquí estamos usando una frecuencia de entrada de 5 kHz, todavía por debajo de nuestra frecuencia de corte. Y podemos observar que la señal de salida conserva alrededor de un 45% de la amplitud de nuestra señal de entrada. Aquí estamos usando una señal de entrada con una frecuencia igual a nuestra frecuencia de corte. Y de manera similar a como sucedió en nuestro filtro pasabajas, la señal de salida conserva aproximadamente un 70% de la señal de entrada, de la amplitud de la señal de entrada. A partir de aquí, vamos a empezar a usar frecuencias mayores a nuestra frecuencia de corte. Y lo que esperamos obtener es que nuestra amplitud, bueno, la amplitud de nuestra señal de salida se vaya acercando a la amplitud de nuestra señal de entrada. Ashley, Mary Kate and Ashley. Mary Kate and Ashley. I got 6 fingers total from the Olsen twins. 3 on my left shoulder, let the story begin. 3 just a little lower, now the story is over. But I noticed that when I looked close at this photograph. En este último caso, estamos usando una frecuencia de entrada de 500 kHz. Y como podemos ver, la diferencia entre la amplitud de la señal de entrada y de salida ya casi no es notoria. Lo que quiere decir que el comportamiento que pronosticamos para nuestro filtro pasa altos fue correcto. Bueno, esto sería todo. Espero haber sido un poco claro. Y gracias por ver este video. Mary Kate and Ashley. Mary Kate and Ashley. Mary Kate and Ashley. I was 8 when I met Mary Kate. That was actually the same day that I met Ashley. Didn't know which was which, but I didn't give a shit. Look at me, I was happy. Had a smile on my face.